continuamos. Vamos a nuestra tercera hora de clase en el día de hoy y última también por el día de hoy. Aclaro. Estamos en la página 71. Vamos a ver eventos relacionados con la iglesia después del traslado. ¿Sí? La iglesia, como ya todos sabemos, va a ser arrebatada. Vamos a ver qué va a suceder con la iglesia después de ser arrebatada. Aquí sí preste mucho oído porque esto tiene mucho que ver con usted y conmigo. En el momento que la iglesia sea trasladada al cielo, se darán ciertos acontecimientos que tienen relación con Cristo y la iglesia, tales como el juicio de la iglesia, los galardones, las bodas del Cordero y la cena de las bodas. Comencemos a hacer un análisis de las características del tribunal de Cristo en relación con la iglesia. El tribunal de Cristo, nótese, es el primero de los 5 juicios que se van a dar. Hay eventos registrados en las Escrituras Sagradas en la cual la iglesia estará relacionada en consecuencia a su traslado y que forman parte del tema de la escatología. Dichos acontecimientos son el tribunal de Cristo, que es el Bimá, y las bodas del Cordero. De estos dos vamos a estudiar el tribunal de Cristo, conocido como el juicio de la iglesia. Cuando analizamos la doctrina de los juicios, conseguimos que se van a realizar 5, tales como el juicio de la nación de Israel, que es el segundo, el juicio de los gentiles, el tercero, el juicio a los ángeles caídos, el cuarto y el juicio del gran trono blanco, que es el último que se va a dar después del milenio. Y el juicio de la iglesia, que es el primero en el cual usted y yo vamos a participar. De los otros no tenemos participación para nada. De todos estos nos centraremos por los momentos en el juicio de la iglesia. Las escrituras dan testimonio de dicho acontecimiento, porque es necesario, oiga, que todos nosotros, Pablo se está involucrando, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, oiga, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Segunda a Corintios 5:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Hay una pregunta que buena. Y tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, oiga, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Romanos 14:10. Así pues, téngannos los hombres por servidores, óigame lo que somos nosotros los ministros de Cristo, y administradores, un administrador no es dueño, de los ministerios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, oigan administradores, que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Y si aún yo me juzgo a mí mismo, ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Primera a Corintios 4:1 y 5. En el griego existen 2 términos para hacer referencia a un tribunal.
cuyo significado y características son totalmente diferentes. Pasemos a definirlos y conceptualizarlos. En primer lugar, tenemos el término criterio. Esta palabra se usa para un tribunal en el aspecto secular. Santiago 2:6. En el lenguaje escatológico se usa para hacer referencia a un tribunal que le dará lugar a un juicio con el fin de conseguir culpables para que haya una condenación. Este es el término que se relaciona con el juicio del gran trono blanco, el último que se va a efectuar, tomando en cuenta las características y el objetivo de dicho juicio. Primera a Corintios 6, 2, 4 y Apocalipsis 20, 11 y 15. Este término criterio es el término que se debe de usar para los tribunales que existen aquí. Los que cuando tú eres llevado a un tribunal no vas a jugar carrito. ¿Vas a qué? A ser juzgado. Y este tribunal busca elementos para una condenación. Hablando de los tribunales terrenales, humanos. Ahora, el tribunal al cual usted y yo vamos a ser sometidos se denomina bimá. Este término, en su aspecto etimológico, físico, literal, histórico, cultural, hace mención a una plataforma elevada sobre la cual estaba el presidente o el juez, y desde allí recompensaba a todos los contendientes, ganadores. Era llamado bimá o asiento de recompensa. Este lugar nunca se utilizó como un estrado judicial para emitir juicio para una debida condenación. De esta manera, asociada con esta palabra bimá, están las ideas de prominencia, dignidad, autoridad, honor y recompensa en pro a los que van a ser juzgados por Jesús, en vez de la idea de hacer justicia en el juicio para determinar su veredicto. El término que Pablo utilizó y escogió para describir el lugar antes del cual se llevará a cabo este evento, sugiere, oiga, su carácter de tribunal antes mencionado. Por lo tanto, este será un tribunal que le dará lugar a un juicio no para conseguir culpable para la condenación, sino para conseguir la indignidad o dignidad de quienes van a recibir o van a recibir galardones. Es decir, es un tribunal que le dará lugar a un juicio para galardonar, no para condenar. Romanos 11, 10 y 12, segunda a Corintios 5, 10. Más adelante, cuando desarrolle la base del juicio, entraremos en detalle acerca de la naturaleza del juicio. Tipo del bimá. Después del traslado de la iglesia, Lucas 14, 14, primera a Corintios 5, primera a Corintios 4, 5, primera a Tesalonicenses 4, 13 y 17, segunda a Tesalonicenses 4, 8, buscan los textos, los leen en su casa, Apocalipsis 19, 8 y 22, 12. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Lucas 14, 13 y 14. Así que no juzguéis nada antes de tiempo,
hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Primera a Corintios 4:5. El lugar del Bimá, según el discurso de Jesús en el Sermón del Monte, este juicio tendrá lugar en el tercer cielo, ya que es el lugar donde se va a recibir los galardones, acto que se dará después del juicio. Analicemos el pasaje. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Eso está donde Mateo 5, 11 y 12. Entonces, si los galardones van a ser entregados en los cielos, por lógica el juicio va a ser en el cielo. Ahora, por otro lado, el apóstol Pablo escribe que el juicio de la iglesia se dará cuando el creyente está ausente del cuerpo y presente ante el Señor con cuerpo glorificado. Así que este evento debe suceder en la presencia del Señor en la esfera celestial. Así que vivimos Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, es decir, ahorita estamos ausentes del Señor en cuanto a un contacto directo, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, es decir, muertos y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también ausente o presente, serle agradable, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Segunda Corintios 5, 6 y 10. El juez en el Bimá. Cristo mismo será el juez. Segunda a Corintios 5:10, Juan 5:22, Romanos 10:14. La Biblia afirma que Dios Padre le concedió el derecho al Hijo para emitir todos los juicios, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Juan 5:22. Lo serio del caso es que aquel que fue como tu abogado pasará a ser el juez. Ahora, cuando nosotros tenemos un abogado, ¿verdad que le echamos el cuento de todas las travesuras y de todo lo que andamos haciendo por ahí? Cuando vamos ante un abogado, hay una norma, si usted no la sabía, entérese, hay una norma de los abogados que ellos dicen: dígame toda la verdad completa, exacta. Si hay que decir cosas que no son verdad, esas me tocan a mí. Entonces, cuando usted se desnuda por causa de la asistencia que el abogado le va a dar en cuanto al hecho por el cual usted va a ser, como te digo, procesado judicialmente, y el abogado le va a asistir, entonces usted tiene que decir completa toda la verdad. Porque, escúcheme esta, si el abogado se entera que usted no le dijo toda la verdad, ay Dios mío, con todo el que usted tiene que pagarle, después se lo va a entregar a los leones. Porque la norma del abogado es: dígame toda la verdad, completa toda la verdad, que si hay que decir cosas que no son verdad, esas me tocan es a mí, al profesional. Entonces tú no debes de negarle nada al abogado. Ahora pregunto yo, cada vez que nosotros pecamos, ¿dónde vamos? ¿A dónde vamos? A buscar perdón ante el abogado. Bueno, ese abogado hasta ahorita, y no sé por cuántos días más, va a seguir siendo abogado. Pero una vez que se terminó todo, él va a dejar de ser abogado y pasa a ser juez. Por lo tanto, todo lo que usted ha hecho y lo que ha dejado de hacer, él lo sabe.
¿Qué le quiero decir? Que no hay nada que le podamos esconder. Y eso es lo correcto. Porque si usted le está entregando su vida en las manos de un abogado, aparte que le está dando plata, tiene que hacerlo. Ahora, en Cristo Jesús, que no necesitamos darle plata porque cuando contribuimos con algo por ahí es porque eso nos lo dio Él mismo. Entonces le entregamos nuestra vida, dejamos de servirle al mundo para servirle a Él por la hermosa salvación y porque hay otra cosa. Escuché un predicador que dijo, cuando el mundo me presente algo más sabroso y más importante que lo que Dios me presenta, dejo a Dios y me voy con el mundo. Eso es serio, ¿verdad? Ahora pregunto, ¿podrá el mundo y el diablo presentarte algo más bueno que lo que Dios nos ofrece? Al menos que seamos estúpidos. Para decir eso hay que estar ubicado, de que lo de Dios es lo mejor. Entonces, oiga esto, los sujetos en el BIMAR, ¿quiénes participarán del juicio? Solo la iglesia, más nadie formará parte de este juicio. Romanos 14, 10 y 14 y 2 Corintios 5, 10. Ahora yo quiero aclarar algo aquí. ¿Quiénes vamos a participar de este juicio? La iglesia. Única y exclusivamente la iglesia. Y esto quiero acotarlo. ¿Por qué lo digo? Porque tenemos algunos colegas ministros que ellos piensan que así como aquí en la tierra, ellos se hacen y hacen que le hagan acepción y excepción de personas. Aquí no, compañeros. Aquí todos los que hemos tenido un cargo ministerial o una responsabilidad de liderazgo vamos única y exclusivamente como iglesia. Aquí no vas a ir tú como el apóstol tal, como el profeta tal, como el evangelista tal, como el diácono tal, como la secretaria tal, nadita de eso. Es decir, los cargos son aquí en la tierra mientras estemos en la tierra. Una vez que se acabó, una vez que esto corruptible fue vestido de incorrupción y esto mortal fue vestido de inmortalidad, se acabaron los cargos y los ministerios, señoras y señores. Aquí nos toca presentarnos única y exclusivamente como creyentes, como iglesia. Aclarado el punto, sí. Ahora, ¿cómo se dará el juicio? En forma personal. Aquí no habrá, no habrá, ¿cómo le digo? Interlocutores, abogados, ahí no habrá gestores. Romanos 14, 12, 2 Corintios 5, 10. En el tribunal, delante de la presencia de Jesús, no vas a tener excusas de tus fracasos. Solo te va a tocar decir la verdad y nada más que la verdad. Porque ahí se descubrirán todas las cosas. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, administradores de los ministerios de Dios o de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores, no de los dueños, como algunos se creen de las iglesias y de los ministerios donde están, que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado, dice Pablo, por vosotros o por tribunal humano. Y ni aun yo no me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Primera a Corintios 4, 1 y 5. Las bases del examen en el BIMA de Cristo. ¿Cuáles son? Cuando nos referimos a las bases del BIMA, nos centramos en tres preguntas básicas de fundamento para poder desarrollar el estudio
con precisión, que son: ¿qué se va a juzgar? Buena pregunta. ¿Qué se va a juzgar? ¿Por qué se va a juzgar? Por supuesto, lo que se va a juzgar. ¿Qué es lo que se va a tomar en cuenta en el juicio? El juicio radica en 4 factores que son determinantes. Se tomará en cuenta, oiga, lo inútil que fuiste por causa del pecado que hiciste. En el juicio de la iglesia no se tomará en cuenta el pecado, porque el juicio no es para condenar, sino para galardonar. Primera a Corintios 3:15. Prueba de esto es que el término que Pablo utilizó para referirse a lo malo en segunda a Corintios 5:10 es la palabra pailo, que significa malo en cuanto a inutilidad y no en malignidad como pecados. La palabra que se utilizó para referirse al pecado en el griego es kakos o fonera. El término dice: porque es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, es decir, útil, o sea malo, inútil. ¿Por qué que vamos a dar cuenta? Por lo inútil, no por los pecados. Por lo inútil que nos hicimos por estar cometiendo pecados. El tiempo que perdimos cometiendo pecados, por estar engañando a los demás, y lo que los demás hayan padecido por causa de que sus ojos, siendo carnales el mundo, se fijaron en nosotros y no en Cristo por causa de nuestro comportamiento. Es decir, los que se perdieron por nuestra culpa, vamos a dar cuenta por ello. ¿Nos vamos a perder? No. No hay juicio para condenar a nadie, es para galardonar. Esto indica que todo el tiempo que pases en el pecado o en los pecados, por causa de eso, seas inútil, para Dios le darás cuenta a Él. Cristo te dirá en el tribunal: dame cuenta del tiempo que estuviste en el pecado, porque el pecado te lo perdoné, pero el tiempo no te lo voy a pasar por alto. Por esta causa, Pablo nos exhorta a que seamos administradores del tiempo. Pasar el tiempo en el pecado es cercenar el propósito de Dios en nuestra vida. Cercenar el propósito de Dios en nuestra vida. Despiértate, tú que duermes. Nótese que está hablando de uno que duerme. Y levántate de los muertos. No está el muerto, está entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Alguien me dijo en una ocasión que no había días malos porque todos los días los hacía Dios. Eso es cierto. Pero también es cierto que cuando algo en el día a usted no le es favorable, ese para usted es un día malo. Malo porque perdió el tiempo, perdió una plata, perdió un negocio, perdió la suegra, perdió un hijo, perdió la esposa, perdió el negocio por un error suyo. Ese es un día malo para usted, pero para muchos no. Porque si es que a usted tuvo un accidente y le mocharon la mano, para el médico eso es buenísimo. Para el hospital eso es bueno, un día bueno para ellos. Para usted que es malo, ¿verdad? Por todo lo que tiene que pagar, el tiempo que va a estar en la recuperación y todo eso, ¿verdad que sí? Pero para el otro no. Entonces entendamos días malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Efesios 5, 14 y 17. Voy otra vez con esto. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
Por tanto, oiga esto, no sea insensato, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Efesios 5, 14 y 17 es un texto muy bueno, hermanos queridos, para que usted y yo hablemos con los descarriados. Los descarriados piensan que por los pecados que están cometiendo, ellos están perdidos. Aquí el texto dice, levántate de los muertos. No dice que es muerto, pero que andan caminando como los muertos y entre los muertos. Porque ellos ignoran que la vida que recibieron de Cristo es eterna. Que cuando le fue arrancado de ellos el pecado, se dio una vez y para siempre. Y aunque anden en la condición descarriados como andan, su salvación no está perdida. Pero ellos están perdiendo el tiempo por ignorante en el pecado que andan. Y por eso van a tener que dar cuenta. Otro detalle podría ser gente que en la iglesia comete un pecado y entonces nosotros le canchamos una disciplina de 1 año, de 3 años, de 2 años, sentado ese hombre, no lo dejamos hacer nada. ¿Cuánta gente ese hombre puede seguir salvando como predicador? Pregunto, ¿el pecado se lo perdonó Cristo? Claro, ¿y por qué yo no le doy cancha a ese hombre para que trabaje? Y otro detalle, que de repente habrán algunos que van a buscar la excusa. No, pero es que el pastor Pedro, miren, me sentó 3 años porque yo cometí tal pecado. Yo quería, pero él no me dejaba. Ay, Dios Pedro. Ay, Dios Juan. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Colosenses 4, 5 y 6. El apóstol, cuando trata de la redención del tiempo, se refiere a la forma de conducirnos en la vida, aprovechando al máximo cada oportunidad que Dios nos presenta en su propósito y que de paso son oportunidades que nunca volverán. El necio no entiende ni capta los tiempos de Dios y por esa causa no se conduce en sabiduría, perdiendo así todas las oportunidades que Dios le presenta en la vida para desarrollar en él su propósito, no sabiendo que cada oportunidad que perdamos en la vida, de ella le tendremos que dar cuenta a Dios. Cada milésima de segundo que le dediquemos al pecado nos hace inútil, nos restará galardones. Por eso Pablo dijo, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Redimir el tiempo tiene que ver con dar pasos concretos, siendo prudentes en la vida, dedicando todo nuestro ser a Dios, evitando así que la vida se desmorone por andar cometiendo pecado. Redimir el tiempo es entender que se vive una sola vez en la vida, que nuestra vida es como una moneda, solo podremos comprar una sola vez con ella. Por eso debemos tener sumo cuidado en qué invertimos la vida. Redimir el tiempo es entender que en la vida hay caminos que no tienen regreso, que lo que transitamos queda en el pasado y con el pasado nada podemos hacer, que debemos ocuparnos del presente en beneficio del reino, construyendo para el futuro. Redimir el tiempo es entender que las causalidades que vienen de Dios son grandes oportunidades que tenemos para la implantación del reino y que dicha implantación repercuta a nuestro beneficio. Redimir el tiempo es entender que no debemos invertir el tiempo en lo que no beneficia, en lo que es vano y vacío. Redimir el tiempo es entender que la vida es como un gran terreno que se te dio para cultivarlo y sembrarlo, pero tú decides lo que siembras. De una cosa debes estar seguro: lo que siembras,
lo vas a recoger, a recibir. Redimir el tiempo es entender que la vida es como un papel en blanco que se te dio con un apuntador. Puedes escribir en él lo que quieras, pero lo que escriba nunca lo podrás borrar porque no hay borrador para borrar nuestro pasado. Una cosa es el perdón de los pecados, pero otra cosa es las consecuencias que vienen por causa de los pecados cometidos. Redimir el tiempo es entender que eres libre de tomar cualquier decisión, pero nunca serás libre de sus consecuencias. Y por tanto, debes ser prudente con las decisiones que emprendas. Lo duro del caso es que algún día en la vida nos daremos cuenta que por causa del pecado o de los pecados en relación a Dios y a su propósito, perdimos el tiempo y con él lo perdimos todo. Y para complementar sobre todo eso, le tendremos que dar cuenta a él. Nada va a pasar por alto en el tribunal. Para mayor comprensión en lo que tiene que ver con redención o la administración del tiempo, voy a conceptualizar los dos términos que se utilizan en el griego para hacer referencia al tiempo. Pasemos a definir crono, de donde se deriva el término cronología, cronómetro, y es el tiempo que se utiliza para hacer referencia al tiempo de los hombres, que se definen en segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, decenios, quinquenios, milenios y siglos. Y siga por ahí para adelante. Eso es cronos. Kairos es un momento oportuno, específico y determinante, ajustado a la voluntad y el propósito de Dios. El Kairos es el tiempo de Dios dentro del tiempo de los hombres. Es cuando Dios en su designio decide hacer algo específico y determinante con un individuo en un lugar apropiado. Cuando nosotros no entendemos los tiempos kairos de Dios, perdemos una oportunidad para seguir en la vida, pero con todo y que conozcamos los tiempos, Dios nunca podrá desarrollarlos si no somos buenos administradores del tiempo, crono, en el que vivimos. Jamás Dios podrá desarrollar su propósito en nosotros mientras andemos dedicando y perdiendo nuestro tiempo sumergido en el pecado. Sin santidad, oiga, nadie verá al Señor en la salud, en el ministerio, en la empresa, en el hogar y aún en las finanzas. La vida de santidad, oiga, es un principio inalterable para poder prosperar en todas las cosas. Se tomará en cuenta los daños, oiga, no restituidos que se dieron por causa del pecado que hiciste. Y aquí quiero yo aclarar un detalle. Segunda a Corintios 5:17, si mal no recuerdo, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todo lo que usted haya hecho siendo mundo no tiene nada que darle cuenta a Dios, porque usted era mundo, usted no era hijo. Pero después de que usted le entregó la vida a Jesús, ¿sí? Después que usted recibió a Jesús como su Salvador para acá, ahí sí vamos a tener que dar cuenta quiénes todos. Daños que hicimos ya siendo cristianos y no restituimos esos daños. Le digo que hay ciertos daños que nosotros estamos en capacidad de hacer, pero no estamos en capacidad de restituir. ¿Sí? Hay ciertos daños que usted puede imaginárselo, puede idearlos, que usted esté en capacidad de, por un momento de ira, le quitó la vida a alguien,
por un momento de imprudencia está el semáforo, pero yo irrespeté el semáforo y maté a alguien por mi acción, ¿cómo usted restituye esa vida? Un momento de descuido en el ámbito sexual, usted se apropia de una niña, de una adolescente, de una chica joven, señorita, le quita la virginidad, usted estando casado con su esposa, con su pareja, ¿cómo usted restituye ese daño? Usted embaraza a una mujer, ¿cómo restituye usted ese daño? Por culpa de usted, por sus acciones, pudiéramos decir, alocadas, usted provoca que alguien se quite la vida, ¿cómo usted restituye ese daño? Esto es serio yo. Se tomará en cuenta los daños no restituidos que se dieron por causa del pecado que hiciste. Todos los daños que ocasionaste por causa del pecado y que en vida no los restauraste, le darás cuenta a Dios por ello. La ley de la restauración para Dios tiene mucho valor, hasta el punto que envió a su hijo, oiga, a restaurar lo que él no había dañado. Tremendo, ¿no? Por esta causa, para Jesús tuvo tanto valor lo que Zaqueo hizo, restaurar los daños que él había causado. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, es decir, demuéstremelo, busque la manera de hacerme saber, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. La mitad de mis bienes la voy a repartir. Tenía muchos bienes. Pero si en algo alguien me demuestra que lo que yo tengo es porque se lo robé, porque no le pagué el sueldo completo, porque me hice el olvidado y no le pagué, bueno, yo se lo devuelvo 4 veces. ¿Podremos nosotros decir eso? Por favor, no digamos nada. La sangre de Cristo limpia el pecado o los pecados, sí, pero no pasará por alto los daños que ocasionaste por causa del pecado, a menos que los restaures. ¿Sí? La demanda que Dios le hizo a David por causa del pecado que cometió en contra de Urías era que se hiciera cargo de Betsabé, que restaurara en parte los daños que había ocasionado. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella. Y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová. Segunda de Samuel 12:24. Seamos prudentes en la vida para no dañar a nadie. Miremos y tomemos en cuenta los valores que hay en los seres humanos. Dios puso valores en la gente que son intrínsecos, que independientemente en la condición en la que estén, ellos valen. Evitemos de hacer daño, porque de todo lo que no restituyamos, le daremos cuenta a Dios. Y esos daños nos restan galardones, señoras y señores. Se tomará en cuenta lo que hiciste que Dios no te mandó a hacer. Oiga lo que viene. Se tomará en cuenta lo que hiciste que Dios no te lo mandó a hacer. Y lo que no hiciste de lo que Él te mandó a hacer. En cuanto a la obra, hay factores que se deben utilizar y tomar en cuenta para mayor comprensión de los valores que tienen el hacer y el no hacer. Entonces, si se tomará en cuenta lo que hiciste que Dios no te lo mandó a hacer y lo que no hiciste que Él te lo mandó a hacer, Dios en un determinado momento ahí nos va a preguntar, por decir algo, Juan, ¿dónde está lo que te mandé a hacer en la cárcel de Uribán? Por decir algo. Y Juan le dice, bueno, Señor,
Tú sabes que yo tenía un contacto muy bueno, era allí en el Manzano, y yo me fui para el Manzano, esa es una cárcel también, pero yo te mandé por Uribana, Juan. No, pero es que en el Manzano yo tenía un contacto muy bueno y yo me puse a trabajar allá. Pero es que yo no te mandé para el Manzano, Juan, yo te mandé para Uribana. ¿Sí? Y eso no es con Juan, eso es con todos los Juanes que hay por ahí. Ajá. Señor, pero que yo quiero decirte algo, señor. Ajá. Bueno, detrás mío en la cola vienen como 500 que se entregaron allá en el Manzano. Mira, ahí están los niños que yo los restauré, ahí están los papás que yo fui y les prediqué a ellos. Es más, unos que no los habían detenido, yo fui y traté con ellos, los evangelicé y se convirtieron todos. Señor, eso no hay que tomarlos en cuenta. Toda esa gente que se convirtieron, trabajo mío, evangelismo mío. El Señor va a decir, Juan, esa gente se convirtieron a mí, tú los convertiste o los convirtió otro. No, Señor, los convirtió el Espíritu Santo. Ah, bueno, si hay alguien que merece el premio, es el Espíritu Santo y no tú. Y lloré por ellos y se sanaron mucho. Y esos milagros los hiciste tú o los hizo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Señor, bueno, si hay alguien que merece el premio, es el Espíritu Santo, no tú. Ay, Dios mío. Ahora, no se tomará en cuenta la obra misma, sino el carácter de la obra. Mira esto que viene. ¿Por qué lo sabemos? El término que se utiliza en la traducción en 2 Corintios 5:10, comparecer, viene del griego fanero, que significa ser puesto en manifiesto. El texto literalmente dice, porque es necesario que todos nosotros seamos puestos de manifiesto en el tribunal de Cristo. Esto indica y sugiere que el propósito del BIMA es hacer una manifestación y una demostración, no de la obra, sino del carácter y motivo esencial del individuo. Esta palabra fue la que Pablo utilizó también en 1 Corintios 3:13 cuando dijo que la obra, esto es el carácter de la obra, se hará manifiesto. Esto indica que nadie va a recibir galardones por obra, sino por el carácter de la obra, porque es el carácter y el motivo lo que se tomará en cuenta en el juicio, no la obra, porque la obra, ¿quién la hizo? El Espíritu Santo. Ahora, el carácter lo puse yo, es decir, yo puse el carácter para que el Espíritu Santo hiciera la obra. Ahora, ¿cuál era mi objetivo cuando yo estaba predicando? Pablo dice que había unos que predicaban para añadirle dolor y tristeza a la que él ya tenía estando preso. ¿Usted cree que esos predicadores que predicaron muy bueno y se pudo haber salvado y sanado mucha gente, cuando pasen al tribunal de Cristo, no les va a decir, mira, todos esos años que tú predicaste era que echarle broma a Pablo que viene ahí en la cola también, para causarle más dolor en su prisión? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras, en este caso de su carácter, Jeremías 17:10. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del juicio de Dios, el cual pagará, oiga, a cada uno conforme a sus obras. Romanos 2:5-6. Todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Apocalipsis 2:23. Así que estemos muy pendientes con nuestras obras, señoras y señores. Nota, cuando en Romanos 2:5-6 y en 1 Corintios 3:3-5 y Apocalipsis 2:13, 20,
2:13 y 20:13 y 22:12. Jeremías 17:10 dice que cada quien recibirá según su obra. Se refiere a la obra que Dios le mandó a hacer y no según la obra propia a merced de un capricho con motivos incorrectos. Indica que se tomará en cuenta sobre la obra los motivos que te llevaron a hacer la obra. Analicemos el pensamiento del apóstol Pablo cuando le escribe a los Corintios, señoras y señores, pero esto lo vamos a ver en nuestra próxima clase, creo que es 14 la que viene, ¿verdad? 14. Página 78 en la cabeza. Entonces, gracias a Dios por darnos la oportunidad y al sistema eléctrico por haber permanecido. Gloria sea a Dios y a su nombre.